A ver, si pensamos en la religión en Europa, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues casi siempre el catolicismo, quizás el protestantismo. Pero, ¿y si hubiera otra fuerza, una fuerza enorme y a menudo un poco invisible, que está moldeando el continente ahora mismo? Pues la hay. Es el cristianismo ortodoxo. Y hoy vamos a sumergirnos en esa otra fe de Europa. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que parece que está en el aire constantemente. ¿Está Europa perdiendo su religión? ¿Se está volviendo todo el mundo más laico? Parece una pregunta de sí o no, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. La respuesta es mucho más enrevesada. Y es que la respuesta es complicada porque no hay una sola Europa en lo que a religión se refiere. Si echamos un vistazo al mapa, la cosa se complica. De hecho, el continente está partido en dos. Es casi como si estuviéramos hablando de dos mundos distintos, con una brecha religiosa que los separa. Vale, vamos a meternos de lleno en esta idea. Porque no es solo una impresión, los datos lo dejan clarísimo. Hay una división muy marcada entre el este y el oeste de Europa. Y ojo, no es solo una cuestión de fe, es algo que está definiendo la política y la identidad de muchísima gente. Es literalmente una historia de dos Europas. Por un lado, en el oeste, vemos cómo la religión parece ir perdiendo fuelle. La secularización avanza a toda velocidad. Pero luego miras al este y es justo lo contrario. Un auténtico resurgir de la fe, un renacimiento religioso que está reconfigurando países enteros. Mirad, este gráfico lo deja clarísimo. Preguntamos en España, oye, ¿ser cristiano es fundamental para ser español? Y menos de un 40% te dice que sí. Ahora, nos vamos a Rumanía y hacemos la misma pregunta. El resultado, más del 70%. La diferencia es abismal, un contraste brutal. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia tan bestia? Pues la clave está en un momento histórico. 1991, la caída del comunismo. Después de décadas en las que la religión estaba prohibida o perseguida, la Iglesia ortodoxa se convirtió en el pilar sobre el que reconstruir la identidad nacional que se había intentado borrar. Pero aquí viene algo muy curioso, una especie de paradoja que nos muestra los datos. Resulta que en estos países del este, donde la identidad cristiana es tan fuerte, hay una menor aceptación, por ejemplo, de tener un familiar musulmán. Solo un 7% en Armenia lo aceptaría. En cambio, te vas al oeste, que es mucho más laico, y la aceptación es casi total. Esto nos hace pensar, ¿no? Parece que cuando la fe se mezcla tanto con la idea de nación, a veces se levantan muros culturales. Vale, para entender bien de qué estamos hablando, es súper importante saber cómo se organiza el mundo ortodoxo. Porque no es como la Iglesia Católica con una estructura única. Es más bien una comunión, una familia de iglesias. Y aquí la palabra clave es autocéfala. Suena complicado, pero significa literalmente con cabeza propia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay un papa. No hay una figura central que mande sobre todas. Cada iglesia, ya sea la rusa, la griega, la serbia, es independiente y se autogobierna. Eso sí, todas están en comunión y comparten la misma fe. Aquí tenemos a los grandes jugadores de este mundo. Por un lado está Constantinopla, en lo que hoy es Estambul. Tiene lo que se llama una primacía de honor, o sea, es el primero entre iguales. Tiene un prestigio histórico y espiritual, pero no manda sobre los demás. Luego el peso pesado, el gigante en cuanto a número de fieles, es sin duda el Patriarcado de Moscú. Y después tenemos otras iglesias muy potentes, como la rumana o la serbia. Más de 200 millones de personas. Paremos un segundo a pensar en esa cifra. Es una barbaridad. Esto significa que el peso del Patriarcado de Moscú, no solo a nivel religioso, sino también político dentro del mundo ortodoxo, es sencillamente inmenso. Y ojo, para tener la foto completa hay que saber que el cristianismo oriental es todavía más variado. Hay que mencionar también a las llamadas iglesias orientales antiguas. Hablamos de la copta en Egipto, la etíope, la armenia. Se separaron del resto hace muchísimo tiempo, en el siglo V, por debates teológicos muy complejos. Pero en fin, forman parte de este riquísimo mosaico. Claro, esta estructura tan descentralizada, tan de familia, pues también tiene sus roces, y la unidad, tanto dentro del propio mundo ortodoxo como en su relación con el catolicismo, se enfrenta a unos desafíos bastante serios. Podríamos resumir los grandes obstáculos en tres. Primero, el nacionalismo. A veces, la Iglesia y el Estado se fusionan tanto que se corre el riesgo de olvidar que el mensaje cristiano es universal. Segundo, una rivalidad que viene de lejos entre Constantinopla, la segunda Roma, y Moscú, que se autoproclama la tercera Roma. Es una lucha de poder, básicamente. Y tercero, todavía hay heridas históricas con Roma, con la Iglesia Católica, sobre todo por el tema de las iglesias católicas de rito oriental.
Pero no todos son problemas. Ha habido intentos, y muy serios, de acercar posturas. El gran pistoletazo de salida fue en 1965, cuando católicos y ortodoxos levantaron las excomuniones mutuas que llevaban vigentes desde el cisma de 1054, casi 1000 años. Luego, en 2007, en Rávena, hubo un avance que parecía importantísimo. Se pusieron de acuerdo en que hacía falta una figura de primacía para toda la cristiandad, pero el camino está lleno de baches, y la prueba fue el Gran Sínodo Ortodoxo de 2016, donde faltaron iglesias muy importantes, entre ellas la de Moscú. Un jarro de agua fría. Entonces, ¿qué? ¿No hay esperanza para la unidad? Bueno, a pesar de todo esto, sí que se están abriendo pequeños caminos. Son lentos, eso sí, pero parece que firmes, buscando ese terreno común. De hecho, Juan Pablo II propuso una especie de hoja de ruta muy potente, con 3 pasos o dimensiones. El primero lo llamó ecumenismo de sangre, es decir, el martirio compartido. Cuando ortodoxos y católicos morían juntos en un gulag, sus diferencias teológicas desaparecían. El segundo, el ecumenismo de manos, trabajar juntos, ponerse a ayudar a los pobres, a los necesitados, eso une. Y el tercero, el ecumenismo del corazón, simplemente rezar juntos y hacer el esfuerzo de entenderse. Y todo esto nos lleva a una imagen, una metáfora muy poderosa que lo resume todo. Resume tanto el problema como la gran esperanza para el cristianismo en Europa. La clave de todo está en esta idea de Juan Pablo II. Habló de una conversión recíproca. Fijaos qué importante. No se trata de que los ortodoxos se hagan católicos o viceversa. Se trata de que ambos, juntos, se conviertan, se transformen, para caminar hacia esa unidad. Requiere una humildad tremenda por ambas partes. Y aquí lo dejamos, con esa pregunta final que lo envuelve todo. ¿Pueden esos 2 pulmones de la Europa cristiana, el oriental y el occidental, aprender por fin a respirar al unísono? ¿Después de siglos de división? ¿Es posible? Porque la respuesta, sea cual sea, seguramente definirá el futuro de la identidad de todo un continente.